Tú me dices cuándo empiezo. Listo. ¿Ya puedo empezar? Sí. Sí, ya puede comenzar. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un gusto acompañarlos en esta experiencia de vida, porque a final de cuentas todo lo que aprendemos debe ser puesto en práctica en la vida cotidiana, práctica de nuestra existencia única e irrepetible. Entonces, el beneficio de creer y la experiencia de Dios, la propuesta desde la visión de la Iglesia Cristiana Católica. Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal. Estamos a punto de entrar a un tema universal, el sufrimiento humano. Los demás sufren, nosotros sufrimos. Pero para poder encontrarle sentido, necesitamos partir de la propuesta de que necesitamos tener un encuentro personal con Jesucristo, que es una persona, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Es un tema complicado, el sufrimiento, estamos siendo cuidadores, personas que atienden y acompañan a la persona que está sufriendo, y no olvidemos que es un ser integral, una persona con cuerpo, con alma. Recordemos que el alma es el principio vital que da vida al cuerpo. Tenemos alma humana, pero tenemos espíritu. Y necesitamos darnos cuenta que el sufrimiento forma parte de nuestra existencia. Y la propuesta que les quiero compartir el día de hoy es: ¿cuál es ese sentido del sufrimiento humano? Porque, como lo dije anteriormente, el sufrimiento forma parte de la vida de cada ser humano. Y atender a una persona que sufre requiere no solamente ciencia. La ciencia positiva es importante. Como decía Juan Pablo II, en Fe y Razón, las dos alas para llevarnos a la contemplación de la trascendencia es la ciencia positiva, la razón y la fe. ¿Cuál es ese sentido? Porque cuando nosotros conocemos el sentido de las cosas, experimentamos una grande alegría. San Pablo nos externa en una de sus cartas: suplo en mi carne lo que falta las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. A lo largo de la presentación se darán cuenta que, más allá de obtener información que nos ayude a ayudar al enfermo, lo que busco es que cada uno de nosotros, en su vida propia, encarne estas enseñanzas para que entienda y comprenda el sentido del sufrimiento, y sobre todo del sufrimiento personal, para que, una vez experimentado eso, podamos transmitir la esencia, la verdad, lo que Pablo varias veces externó: consuelo con el que soy consolado. Porque cada uno de nosotros, cuando sufre, necesita respuestas. Y una persona que atiende y acompaña a un enfermo definitivamente será de gran ayuda para ese paciente, que le transmita las razones por las cuales pasa por lo que pasa.
Cuando nosotros descubrimos algo, cuando los grandes investigadores o genios de la historia de la humanidad han descubierto algo, se llenan de alegría. La alegría es un signo de que hemos encontrado la razón de ser de algo. Alegría cuando descubrimos nuestra vocación, alegría cuando reconocemos cuál es la profesión a la que nos queremos dedicar toda la vida, alegría cuando leemos un libro y ese libro nos llena de gozo. Ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes. El apóstol nos comparte su experiencia de vida y cada uno de nosotros está llamado a transmitir la experiencia de vida que uno mismo ha ido cultivando, desarrollando y madurando en su propia vida para que cuando llegue el momento de sufrir, cada uno de nosotros lo haga de manera alegre, en paz. Y esto para el mundo actual es un sinsentido, pero cuando nosotros verdaderamente nos disponemos a compartir nuestra experiencia, nuestra alegría, el mundo se transforma. La alegría de qué deriva, no del sufrimiento, porque nuestro Dios no es sádico ni masoquista. La alegría deriva del descubrimiento de cuál es el sentido. Cuando nosotros realizamos las cosas con sentido, nuestra vida irradia luz, paz, convicción y esperanza. Así como Pablo comunica su propio descubrimiento, cada uno de nosotros está llamado a transmitir a aquellos a quienes puede ayudar, y en este caso concreto, todos nosotros, ¿sí?, que en un momento dado de nuestra existencia atendemos a gente que sufre, pues ayudarlos. Porque no solamente se ayuda a un enfermo recetándole un medicamento o aplicándole una inyección, no solamente se le ayuda acompañándolo. Qué hermoso es transmitirle cuál es la razón de ser del sufrimiento, que es algo universal, y sobre todo, cuál es el sentido personal de ese sufrimiento por el cual el enfermo está pasando. Es parte de la naturaleza humana, es esencial a la naturaleza humana y es tan profundo y misterioso como el hombre mismo. Hay preguntas que jamás podremos responder y el sufrimiento, el dolor y la enfermedad son una de ellas. Y precisamente porque manifiesta, ¿sí?, y se manifiesta de manera profunda en el hombre, también es una realidad que nos supera. Y estamos llamados a superarnos a nosotros mismos. Pero cuando sufrimos, qué difícil es encontrar razones para poder experimentar la alegría, la paz y la esperanza. Y esta es la propuesta, dentro de muchas que hay, de la visión cristiana católica, el sentido cristiano del sufrimiento humano. El hombre está destinado a superarse a sí mismo y está llamado a hacerlo. Pero necesitamos preguntarnos y necesitamos disponernos a encontrar la respuesta. Y el sufrimiento hay que aceptarlo como inseparable de nuestra vida humana. Nos alienamos cuando nosotros queremos rechazar algo que forma parte de nuestra vida. Nos alienamos cuando queremos negar algo que forma parte de la vida misma. Y el dolor y el sufrimiento forman parte de la vida. Pero esto no solamente requiere ser transmitido de manera teórica. A un enfermo jamás lo consolaremos con darle teorías. Pudiéramos llenarlos de citas bíblicas, de pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, enseñanzas de los santos padres de la Iglesia, de los santos.
eso no hace que las personas experimenten alegría, paz y felicidad. Necesitamos adentrarnos en este misterio para poder ser uno con el enfermo y poder de manera empática, verdaderamente humana, transmitir lo que a su vez cada uno de nosotros ha experimentado. Suscita compasión, respeto. Debiera de suscitar eso, pero a veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos que nos olvidamos lo que significa salir de mí para ir al encuentro del otro. El paciente se convierte a veces en el título de una enfermedad. La carga de trabajo definitivamente es tremenda para los médicos, las enfermeras. La atención del cuidador de un enfermo 24 horas es tremenda en ocasiones, pero necesitamos durante esta experimentar nosotros mismos como cuidadores en el momento de nuestro sufrimiento, entrar para poder experimentar la compasión hacia nosotros mismos, el respeto hacia nosotros mismos y hacia el sufrimiento personal, para poder transmitir vida en aquello que nos atemoriza. Todos tenemos miedo de morir. Todos tenemos miedo de enfermar. Todos tenemos miedo de sufrir. Todos tenemos miedo de sufrir permanentemente esperando simplemente la partida de este mundo. Y eso requiere una experiencia personal, requiere un profundo respeto, pero las respuestas necesarias deben de brotar del corazón. Y el corazón no es la bomba de 2 aurículas y 2 ventrículos. Recuerda que en la teología bíblica, en la Sagrada Escritura, el corazón es el lugar de las decisiones. No se refiere a la bomba, es el lugar de las decisiones, donde se encuentra gran parte de la esencia del ser humano. Como hoy pudiéramos decir, la conciencia. Y necesitamos no solamente de la ciencia positiva, de la razón y de la inteligencia. Necesitamos una mirada de fe que trasciende, que va más allá de lo intangible, porque en la persona enferma debemos de contemplar a nuestro querido hermano Jesús. Entonces, el hombre en su sufrimiento es un misterio intangible que estamos llamados a acompañar, porque el sufrimiento no lo podremos evitar. No es dar una plática al enfermo para que el sufrimiento desaparezca. Es transmitir a través de nuestras acciones y de nuestras palabras el sentido del sufrimiento humano, el sentido de ese sufrimiento por el cual pasa una persona única, concreta, irrepetible, con una genética, con un carácter, con un temperamento, con una infancia, con una adolescencia, con una juventud particular, con sueños, anhelos, fracasos, virtudes. Y el mundo del sufrimiento humano es algo bastante vasto. Quisiéramos que el sufrimiento personal se fuera, que se transfiriera a otro lugar o a otra esfera. No es posible. Para que las cosas puedan ser entendidas y comprendidas, necesitan ser asumidas. Jesús asume nuestra naturaleza humana en todo, menos en el pecado. Pero todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todas nuestras tentaciones, todo lo que es en sí una vida humana, Él la vivió y la padeció. En todo igual a nosotros, menos en la caída del pecado. Por eso les subrayo
lo que les subrayo en esta diapositiva. ¿De qué sirve dar descripciones? Las descripciones no ayudan. Se requiere un diálogo de corazón a corazón, de persona a persona, de persona empática a una que está sufriendo, que está atemorizada. Y uno como cuidador debe ser bastante respetuoso de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos de la persona a la cual acompañamos y respetamos. Porque hay muchos criterios que van más allá de la descripción y siempre debemos de tener en cuenta eso. No olvidemos que estamos atendiendo personas únicas e irrepetibles. Nunca nadie ha habido uno como él. Nunca hay y nunca habrá alguien como ella. Y ese es el misterio. Entenderme a mí mismo plenamente para poder entender al otro como un otro, yo y tú, misterio insondable, inefable e intransferible el mío, pero encontrándome con un tú que de la misma manera que yo es insondable, ¿sí? E intransferible en cuanto a su vida. Si queremos penetrar el mundo del sufrimiento humano, porque cuando nosotros no deseamos ir más allá, no podemos ayudar. Tristemente experimentaremos los temores, los miedos y las angustias, y eso nos harán no ser un cuidador empático. Seremos déspotas, seremos exigentes, seremos en muchas ocasiones duros. Sufrimiento humano cuando el cuerpo duele, pero no solamente el cuerpo duele. Hace poco fui a acompañar a una persona que a las 4 horas de que fui falleció. 90 y tantos años, plenamente consciente, ya postrada. Se queja. Oh. Está la hija ahí y le dice, mamá, ¿qué te duele? El alma. El alma nunca se me va a olvidar. Y precisamente esta presentación que ya estaba hecha, pues en este momento me recuerda ese acontecimiento. El alma duele. Es un dolor de tipo espiritual, no solamente psíquico. Necesitamos entender que somos cuerpo, psique, alma o espíritu. Acuérdate que los términos de repente en una literatura expresan una cosa y en otra, otra. La Sagrada Escritura es un gran libro que hay que entender y comprender correctamente. Es un libro del sufrimiento, pero habla también de la vida. Padre, ¿por qué la Sagrada Escritura habla de muerte, de sufrimiento, de dolor? Porque ese es el hombre. Dios es bueno. El sufrimiento, nosotros lo generamos. Peligro de muerte, muerte de los propios hijos, falta de prole, nostalgia de la patria, soledad y abandono, remordimiento de conciencia, infidelidad e ingratitud. Espérenme tantito. Les aclaro que tengo disfunción laringea. Mis cuerdas de repente no me funcionan y no coaptan bien. Viene una vez. La realidad del sufrimiento pone una pregunta en la mesa. ¿Qué es el mal? Porque sufrir es un mal. Y el hombre no fue creado para el mal. Y el hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta,
una limitación o una distorsión del bien. Se puede decir que el hombre sufre a causa de la ausencia de un bien del que no participa. Y en este caso, la salud. Estoy enfermo. Estoy postrado. Sufro en mi cuerpo y en mi alma. Entonces, una disculpa. Con esta tos tengo 25 años y ahí es donde necesitamos hacer experiencia personal del sufrimiento para poder entender y comprender esto. Tú el día de mañana sufrirás y si empiezas este camino que te llevará al encuentro del sentido, a partir de hoy podrás hacer mucho bien a todo aquel que sufre. A veces pasa, a veces el sufrimiento constituye un pequeño momento, pero a veces ese sufrimiento se consolida y se profundiza en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Vayamos al encuentro. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal en el mundo? Y aquí es donde pues, no le echamos la culpa al hombre, le echamos la culpa a Dios. Porque Dios es el creador y Señor del mundo. ¿Por qué permites el mal? ¿Que no se supone que eres bueno? Y entonces, por eso es muy importante nuestra visión cristiana, porque Dios no quiere el mal, Dios quiere el bien. Pero entonces, ¿cómo entender esto? Y en el libro de Job se nos dan muchas respuestas. Job, hombre justo, no tiene culpa y es probado por innumerables sufrimientos. Pero hay que entender el género literario, hay que interpretar correctamente. En aquel entonces se pensaba que el sufrimiento era producto de culpas graves. Y hoy muchas veces, muchas personas, gran parte, piensa que su sufrimiento es producto de sus culpas, que su sufrimiento es un pago, como si Dios nos estuviera cobrando. Y no es así, pero necesito experimentar yo la vida de Dios. Por eso les comentaba al principio, necesito encontrarme con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, tener un encuentro personal, porque es real. Jesús no es una idea, no es un concepto. Nuestra religión no son una serie de normas morales y éticas. Es una persona. Y Dios existe. No es el ente, no es el Dios metafísico, el ser alejado, porque nadie puede amar y nadie puede entender el sentido del sufrimiento humano si primero no experimenta la vida, el amor. Sí es verdad que muchas veces el sufrimiento tiene sentido de culpa, de castigo, cuando está unido a la culpa. Nuestras decisiones en ocasiones no siempre son correctas, pero no es verdad que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa o de decisiones mal tomadas. Necesito entrar en el mundo de mi sufrimiento. Necesito querer encontrarme con Jesús de Nazaret
para poder entender esto. Job es consciente de no haber merecido tal castigo. Él es consciente realmente de que siempre ha hecho el bien. Y aquí es donde viene la enseñanza del escritor sagrado. Dilucidar un poco, desvelar un poco el sentido del sufrimiento. Porque Jesús de Nazaret, al final de cuentas, Job, es una prefigura del justo que sufre, del justo inocente que sufre. Y ahí es donde se echa abajo la argumentación de que el sufrimiento es culpa por el pecado o pago por las cosas mal realizadas. Entonces el sufrimiento de Job es el sufrimiento de un inocente. Todos somos inocentes. Fuimos creados para la vida. Fuimos creados para la salud. Fuimos creados para el bien, para la verdad, para la paz. Y eso es lo que el enfermo debe experimentar. Pero eso no se experimenta a través de una plática, de una charla, de una serie de argumentaciones teóricas que son buenas, pero en el mundo vasto, inefable del sufrimiento necesitamos que sea aceptado como un misterio que el hombre no puede entender. Yo cuando voy y celebro misas de cuerpo presente, les comparto y les digo, no queramos entender esto. No hay respuestas. Necesitamos entender la humanidad plenamente y perfectamente para poder que sea iluminada por la luz de la fe de nuestra religión, que es una religión revelada. El hombre ha buscado a Dios. En todas las religiones, el hombre busca a Dios. En la religión cristiana católica, la religión cristiana, es Dios el que se revela. Y entonces necesito aceptar que es un misterio para poder a través de la razón y de la fe poder recibir argumentos que me ayuden a iluminar mi naturaleza humana, que está llamada, entre comillas, siendo un ser finito, a sufrir, a enfermar, a envejecer y a morir. Dios no nos prueba. ¿Qué clase de Dios sería aquel que nos manda, como Él lo dijo, si ustedes dan cosas buenas a sus hijos, Dios, ¿cómo va a dar algo mal? Por eso ahí es donde entra el misterio del encuentro con Jesús, porque Jesús es quien fue el que tomó el lugar de Isaac. Abraham, yo no quiero la muerte de tu hijo. Yo proveeré al cordero. Pero eso es una experiencia personal para poder llegar a experimentar como San Pablo, porque si no, San Pablo está loco. Y Jesús también, porque abraza la cruz. Pablo dice, me alegro de sufrir por ustedes, porque Pablo ha llegado a entender que somos familia, familia humana. Y cuando alguien sufre, yo sufro. Cuando alguien se alegra, yo me alegro. Entonces el sufrimiento tiene un carácter de prueba, pero en el sentido, como lo comentamos hace un momento, de superarnos a nosotros mismos. Porque cada ser humano, como lo dijo San Pablo, es una célula de ese cuerpo místico de Cristo. Y cada uno de nosotros es camino de la iglesia, porque la iglesia es la humanidad. Y qué hermoso que cada uno de nosotros, cuidadores en un momento dado de enfermos, podamos transmitir con nuestra vida la razón, el sentido y el porqué del sufrimiento, porque eso le dará mucha ayuda y mucho valor al enfermo, al cual por más que quisiéramos
aunque le demos un medicamento que le cure temporalmente su problema, si ese enfermo se aleja de ti, entendiendo y comprendiendo el sufrimiento, habremos hecho mucho. Entonces, pues el sufrimiento y el dolor tienen un valor educativo. Nos invitan a ser misericordiosos. Nos invitan a ser misericordiosos con nosotros mismos y con los demás. El sufrimiento ayuda a que entremos en nosotros mismos para poder, como el hijo pródigo, regresar. Entró en sí mismo, se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió y regresó. No debemos olvidar que Dios no es el que nos prueba. Debemos entender que la enfermedad y el sufrimiento forman parte de la vida humana. La enfermedad y el sufrimiento es una oportunidad de vida, una oportunidad para corregirnos, es una oportunidad personal para entender y comprender el misterio insondable de mi ser humano, para reconstruirnos, para reconstruirme, para verdaderamente, a través de ese sufrimiento, querer encontrarme con el otro. Porque si en algo, como lo dijo el Papa con esta pandemia, nos damos cuenta que el sufrimiento y la enfermedad nos unen, sea la condición por la cual cada uno pase, este virus nos ha dado cuenta, nos ha manifestado una vez más que somos hermanos, que el sufrimiento nos debe unir, que el sufrimiento debe ser un medio a través del cual cada uno, ¿sí?, se encuentre con el otro como el buen samaritano, que se dio cuenta que aquel hombre sufría, lo atiende, lo sube en su cabalgadura, lo lleva y le paga a otro para que lo cuide. ¿No es eso el amor? ¿Pero qué es el amor? Tú y yo, todos los que hemos atendido enfermos, sabemos que nos fatigamos, que nos cansamos, que nos fastidiamos, que algunas veces nos harta el enfermo con sus necedades. Pero necesitamos trascender eso. Necesitamos tener una experiencia personal de amor. ¿Pero qué es el amor? Los matrimonios se cansan cuando uno de los cónyuges enferma y pasa 10, 15, 20 años enfermo, incapacitado. Por eso este curso es importante, esta enseñanza es importante, porque el cuidador necesita primero cuidarse a sí mismo para poder entrar, por así decirlo, al campo de batalla y poder ir siendo una persona para el otro. Como yo le decía a mis residentes, cualquiera puede recetar un paracetamol, cualquiera puede realizar un procedimiento quirúrgico, pero ¿qué médico es aquel que es empático, que sale al encuentro del otro, que hace que el sufrimiento del otro, el otro lo experimente como parte de la misma vida del médico y que no solamente busca uno una recuperación o un restablecimiento de un problema físico? La apendicectomía fue un éxito, sí, pero acompañaste el sufrimiento al decirle, usted tiene apendicitis, tiene que entrar a quirófano, los miedos, las angustias, los temores, en el trans, en el posoperatorio inmediato, en la estancia intrahospitalaria, el paciente sufre. Y aquí es donde cada uno de nosotros necesita entender que el sentido de esta presentación y de cuando leas el sentido cristiano del sufrimiento humano es que tú, cuidador, tú, médico, enfermera, tú, profesional de la salud, experimentes, ¿sí?, tú mismo
la fuente de la vida en medio de tu sufrimiento. Cristo, y aquí es donde Jesús nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el porqué del sufrimiento. Somos capaces de experimentar y de comprender la sublimidad del amor divino. No son palabras. ¿Quién puede transmitirle vida a un enfermo? Nadie. Ánimo, échale ganas, tú puedes. No es posible. Necesitamos entrar a la fuente viva. Necesitamos nosotros comprender y entender lo difícil que es caminar por el camino del sufrimiento humano para después poder acompañar vivamente y eficazmente al enfermo. Porque recuerda, estamos y salimos al encuentro de una persona que jamás pensará como nosotros, que jamás sentirá como nosotros. Sus miedos, sus temores, sus angustias jamás serán las nuestras. Y esa es la grandeza del arte. Como decimos, la medicina es ciencia y arte. La ciencia perfectamente descrita, pero el arte es que cada uno de nosotros ponga su creatividad, su vida, su pensamiento, todo su ser al servicio del otro. Y en el arte de acompañar a un enfermo, forma parte importante el conocer y el entender el sentido para poder verdaderamente percibir, vivir, asumir y poder transmitir el porqué del sufrimiento humano. Y aquí necesitamos volver nuestra mirada a la revelación del amor divino. Jesús no es una imagen, Jesús no es una idea, Jesús no es un concepto. Yo estoy contigo todos los días. Es una experiencia de fe, es una experiencia de vida, es una experiencia real y concreta, porque al final de cuentas el amor divino es fuente última de todo cuanto existe. Como Pablo lo dijo en el Areópago, con los atenienses, ¿sí? En él somos, nos movemos y existimos. Como lo dijo un profeta, un poeta de ustedes, somos de su mismo linaje. Y esa es una experiencia. Por eso ahorita me es a mí bastante complicado estarle hablando a una presentación. Y cada vez que en estos 2 años de pandemia tengo que platicar o exponer algo, me cuesta trabajo, porque somos hermanos. Necesitamos vernos, tocarnos, contemplarnos. No solamente somos palabras, no solamente somos, ¿sí? Una imagen. Nuestros gestos hablan por nosotros. Y el enfermo debe ser para ti el encuentro con un hermano que a través de su fenotipo nos transmite algo más, algo más. Y ahí es donde entra el arte de saber acompañar al que sufre. Jesucristo, el sufrimiento es vencido por el amor. Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Necesitamos experimentar esto. ¿Por qué dicen que los médicos son los peores pacientes? Pues probablemente habrá muchas causas y muchas razones y muchos argumentos para esto. Probablemente pudiera ser que somos los que menos sabemos sufrir, porque probablemente son los que, llegado el momento, al tener tanto conocimiento en la cabeza, tendremos más angustia y más temor, porque sabemos todas las posibilidades que nos pudieran ocurrir.
¿Por qué somos los peores pacientes? ¿Por qué un cuidador se convierte, un cuidador profesional, a veces en el menos cuidador porque a lo mejor no ha entendido ni comprendido? Como dicen los psiquiatras, el otro es un espejo y el otro me hace ver mis temores. Y cuando estoy viendo a alguien sufrir, pues en el consciente o en el inconsciente, pues yo probablemente estoy experimentando que un día llegaré a eso y pues cómo responderé, cómo me comportaré. Porque al final de cuentas, un enfermo que vive en paz es un enfermo que genera paz. Un cuidador que está en paz genera paz, aunque el enfermo sea un necio, terco, gritón, exigente. Entonces, es muy importante que el cuidador esté en paz para poder llegar a transmitir paz al enfermo. Nos dio a su Hijo único para que todo en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Vamos a morir, vamos a enfermar, vamos a sufrir. ¿A qué se refiere con esa vida plena? ¿A qué se refiere con no perecer? Pues probablemente es a vivir sin sentido, a sufrir sin sentido, a morir sin sentido. Porque incluso las alegrías de este mundo, cuando no se viven con sentido, no son verdaderas alegrías. La salvación significa liberación del mal. El sufrimiento ahí está. La enfermedad ahí está. Yo ya he acompañado, y probablemente tú también, a mucha gente a bien morir. Y se los digo, obviamente, paulatinamente y con un lenguaje correcto y adecuado. Pero a final de cuentas es, tu hora ha llegado. Estoy acompañando ahorita a un joven de 48 años que tiene esclerosis lateral amiotrófica. Está avanzando tremendamente rápido. Tú y yo ya conocemos al final la causa de muerte. Se paraliza el diafragma. De una manera o de otra se lo estoy diciendo a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Pero entonces, ¿qué significa vida eterna? ¿Qué significa no perecer? Es liberarnos del mal. Y esa es la dimensión de la redención. Porque el mal va más allá de la muerte, del sufrimiento, de la enfermedad. El mal es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo aquello que me impide a mí ser pleno. Porque Dios sigue siendo Dios. El problema es que uno sufre y ya dejamos claramente que el sufrimiento, el dolor y la enfermedad no formaban parte del proyecto divino. No formaba parte del deseo de Dios. Dios nos hizo libres para elegir el bien y nos dice, evita el mal, porque nadie, ¿sí?, está llamado a escoger el mal, porque el mal no da vida. Entonces necesitamos, ¿sí?, entender las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que volver a nacer. ¿Pero cómo, Jesús? ¿Volver a entrar al vientre de mi madre? No, nacer de lo alto, del agua y del espíritu. Porque al final de cuentas, todo tiene sentido. Pero necesitamos una iluminación de lo alto. Por eso los fanatismos vienen e inician por la alienación de nuestras ideas y conceptos, que no nos hacen entender y comprender las palabras de Jesucristo. Y el hombre muere cuando pierde la vida eterna. Porque la vida estamos llamados a experimentarla hoy. Y eso es lo que los invito a tener. Esa es parte de la propuesta cristiana católica. El encuentro con Jesús de Nazaret, utilizando la razón y la fe como dos alas que nos llevan a la contemplación del misterio. Y en este caso del misterio del sufrimiento humano, de aquel que está postrado, que espera la muerte, de aquel que tiene una enfermedad incurable, de aquel que no tiene esperanza.
porque cree que la esperanza era vivir, moverse. No, la vida va más allá. Y la misión de Jesús precisamente es esa, vencer el pecado y la muerte. Con su resurrección vence la muerte. Con su obediencia vence el pecado. Esa es una experiencia de vida. Padre, ¿qué se siente conocer a Jesús? Pues es lo que te invito a que experimentes. Y a final de cuentas es lo que está llamado a experimentar el enfermo. Te acompaño, te comparto, perdón. En el 2005 acompañé a un hombre, adenocarcinoma de colon, 1 año y medio de que se diagnosticó hasta que murió. Él al principio quería agarrar una pistola y matarse porque sabía de lo que venía. No era un hombre ignorante, sabía muy bien lo que venía. Todavía yo era cirujano, sigo siendo cirujano, pero todavía ejercía. Le hicimos una abdominoperineal, la colostomía. Los últimos 4 meses de vida postrado con bomba de infusión. Ahí en la 25 estuvo recibiendo el tratamiento paliativo y 2 meses antes de morir me dijo, Van Troy, estoy listo para morir. Y 2 semanas antes de morir empieza la agonía y muere en paz. 4 meses postrado en cama sin ni siquiera poderse levantar al baño. Postrado. Ni siquiera había manera de movilizarlo por la situación, ¿qué pasó? Invasión a hueso, dolores tremendos, tremendos. Y 2 semanas, qué hermoso es escuchar a alguien que al principio tenía miedo a morir, decir, Van Troy, estoy listo para morir. Qué hermoso que llegues a escuchar de aquel al que le acompañas. He encontrado el sentido, estoy feliz. O estamos locos, y Jesús estaba loco, y Pablo estaba loco, o Santa Teresa estaba loca cuando decía, quiero 1000 vidas para sufrir, o encontraron la perla escondida. Entonces, cada uno de nosotros necesita hacer vida este tema. Necesitamos hacer vida todo. Qué hermoso que el médico vea su profesión como una oportunidad de acompañar, no solamente de recetar o de realizar una técnica con aquel que está frente a sí. Qué hermoso que veamos un paciente que es persona, con sueños, con una integralidad de cuerpo, psique, espíritu, alma, principio vital que da vida al cuerpo. Y eso requiere lo que Pablo dijo, me amó y se entregó por mí. Así como tú has estado enamorado y has experimentado verdaderamente o enamorada y has experimentado que el otro, la otra, verdaderamente es posesión tuya y tuya del otro, de la misma manera. Y no son palabras, es la vida, pero eso requiere una sencillez para reconocer que hay algo, como les dije al principio, que nos sobrepasa, que está por encima de nosotros. No queramos entender todo y menos queramos, como una receta médica, darle la respuesta al que sufre. Necesitamos escuchar para poder, a su vez, ayudar. Y este es el sentido. ¿Cuál? Pues esto que les he dicho es a la vez humano y sobrenatural. No es castigo, no es un pago. Forma parte de nuestra naturaleza humana. No queramos entenderlo, ¿sí? Al ser criaturas finitas, físicas y corporales, terminaremos nuestra vida muriendo.
pero nosotros tenemos dentro de sí un germen de vida. Por eso la muerte es la antítesis. Por eso el sufrimiento, el dolor, la angustia no va con nosotros. La ciencia, la filosofía, la metafísica, toda la ciencia positiva que es buena, no alcanza a resolver la cuestión primera y última del ser humano, la muerte. La muerte es un mal. Y como lo hemos visto, el sufrimiento es un mal. ¿Dónde obtengo la respuesta? En Jesús. Pero me puedo saber la vida completita de Jesús y tener mi casa llena de crucifijos, pero si yo no me abro al misterio del encuentro personal de Cristo, no podrá proyectarse en mí esa luz que es alegría. Como Jesús lo dijo hoy del Evangelio, se pondrán tristes, pero cuando vuelva, la alegría permanecerá en ustedes. Todos los que escucharon eso de labios de Jesús murieron. Pedro está muerto, Pablo está muerto, del que les estoy hablando principalmente en esta exposición. Hoy celebramos a San Felipe Neri, el santo de la alegría, está muerto. Todos sabremos de morir, pero la vida es una experiencia. Y respirar y tener mis exámenes de laboratorio en orden, que mi presión esté bien, que mi electrocardiograma esté bien, que mi función cerebral esté bien, eso no me da vida plena, no me da la luz de la vida, que a final de cuentas requiere ser la luz de la salvación. Como dijo San Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? El enfermo, don Héctor, que así se llamaba este enfermo del adenocarcinoma de colon, lo dijo 2 semanas antes de morir. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde? Él sabía muy bien a dónde iba. Él sabía muy bien quién lo había acompañado durante ese año y medio. Él sabía muy bien que su esposa, sus 2 hijos, 3 hijos y su hija y sus nietos no quedaban solos. Eso es una experiencia de vida y eso requiere tiempo. Durante 1 año y medio, ejerciendo yo todavía la medicina, la cirugía, lo acompañé. Cristo se acercó incesantemente al mundo del sufrimiento, porque sufrimos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Como te dije, necesitamos ir al encuentro del otro. Y qué importante es encontrarnos cuando el otro sufre. Porque qué sencillo es tú y yo ahorita compartir a través de este medio, pero tú estás bien, yo estoy bien, pero que no al médico siempre se le acercan personas sufriendo, que no al sacerdote siempre se le acerca a alguien sufriendo, que no al cuidador de un enfermo lo buscan siempre para que cuide un enfermo. ¿Quién se nos acerca a compartirnos sus alegrías? ¿Quién se nos acerca a compartirnos que le va bien? Necesitamos estar perfectamente entrenados en el sufrimiento humano, en el propio, para poder, a su vez, acompañar el sufrimiento del otro. Cuando yo estuve del 2004 al 2006 en el grupo de visitas a enfermos en una parroquia, nunca se me olvidó que el coordinador nos decía, todo esto es para nosotros, principalmente. No es principalmente para llevarlo al enfermo al que visitábamos una vez por semana durante un mes. Es para nosotros, para que cuando nosotros lleguemos a sufrir, vivamos nuestra enfermedad y nuestro sufrimiento irradiando luz, razón y sentido. Lo mismo te comparto ahorita, que este curso, con todas sus variantes, con toda su ciencia y su conocimiento y con todos los aspectos, ¿sí?, espirituales que vas a escuchar a través de muchas visiones, porque, como dijo el Santo Padre de la Iglesia, en todos lados hay semillas desparramadas del verbo.
Toda persona humana tiene en su interior verdad. Todo debe ser asumido buscando siempre la verdad. Qué hermoso que cuando tú y yo lleguemos a sufrir, lo hagamos con sentido y siendo una luz para el otro. Pero eso puede ser desde hoy. Jesús va a su pasión y muerte con toda conciencia. Qué hermoso es que en todos los enfermos escuchemos que está listo para morir, que ha encontrado la razón de ser de su sufrimiento, que sabe por qué sufre y elimine todos los prejuicios que en ocasiones generan más dolor y sufrimiento y angustia que la enfermedad per se. Todo tiene un carácter redentor. Todo, a final de cuentas, busca que nos reencontremos con nosotros mismos, que nos reencontremos con ese ser, Dios creador, que es nuestro papá, porque Jesús viene y nos revela la razón de ser de Él. Yo soy. Y nos transmite de dónde viene el mal. Porque Dios, al crear libremente, pues un ángel decidió, como tú y como yo, desobedecer. Él no es capaz de redención. Tú y yo sí. Por eso Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para salvarnos. No lo envió por Satanás, porque Él es un espíritu puro. ¿Sí? Tú y yo somos personas capaces de redención, pero eso requiere una experiencia profunda de amor. Cristo sufre voluntariamente e inocentemente. Y esa es la doctrina de la cruz de la cual habla San Pablo. Me alegro en mis sufrimientos. Me alegro de sufrir por ustedes. Me alegro de sufrir para completar lo que falta al sufrimiento del cuerpo místico de la iglesia. Recuerda que la iglesia no es una construcción. La iglesia es la humanidad entera, desde el primer hombre hasta el último. Jesús de Nazaret es la cabeza. Tú y yo, como dijo San Pablo, unos son ojos, otros son oídos, otros son hígado, otros son riñones, otros son pies, ¿sí? Qué gran capacidad de San Pablo de poder poner ejemplos análogos al misterio que experimenta. De la misma manera lo hace Juan en su escrito en el Evangelio, el cuarto, y el Apocalipsis. Cómo transmitir esto que he experimentado, que he tenido visiones, que he tenido esto, que me subió al cuarto cielo. De la misma manera, un enfermo un día podrá decirte, oiga doctor, oiga enfermera, oye, ¿dónde aprendiste todo esto? En la vida, en mi vida. Porque lo que tú tienes, yo lo tengo, y lo que yo tengo, tú lo tienes. Y si camino el camino de mi sufrimiento, de mi pasión y de mi muerte antes de morir, podré ser luz para el otro. No le resolvemos el problema al otro. El cáncer sigue, la enfermedad sigue. En este caso, la esclerosis lateral amniotrófica sigue. No puedo hacer nada, pero puedo acompañarlos. De hecho, les comparto que próximamente los casaré de urgencia. ¿Por qué? Porque por X o Y no se habían casado, tienen hijos pequeños, niños. ¿Cómo compartirle a esos niños en un futuro por qué su papá murió? Y siempre, como les dije hace rato, pues el problema es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde canijos está Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué estoy sufriendo? Y si tú y yo a través de este curso
A través de esta experiencia y a través de conjuntar la ciencia positiva y la fe, ¿sí? Podemos dar una respuesta, como lo dijo San Pablo, porque he experimentado el consuelo que viene de lo alto, por eso comparto. De esa manera, como Jesús, hablaremos con autoridad y podremos dar, en la medida de lo posible, respuestas, ¿sí? Como les dije hace rato, que van más allá de las simples descripciones. Sufrir es padecer el mal. El mal es ausencia de bien, ¿sí? El hombre se estremece. Tú y yo nos estremecemos. Hay que asumir esa verdad. El enfermo, el que sufre, tiene miedo. Y más allá de tenerle miedo a la muerte, todos nos estremecemos más ante el sufrimiento. Por eso muchos expresan, padre, doctor, yo quisiera morir en la noche. Yo quisiera morir de un infarto súbito. Yo quisiera morir sin darme cuenta, porque en lo que nos estremece es el sufrimiento. Jesús sabe muy bien a lo que va. Los persas inauguraron esa forma atroz de dar muerte al condenado, la crucifixión. Probablemente Jesús durante sus 30 y tantos años de vida contempló a muchos y sabía muy bien en lo que iba a terminar. Por eso varias veces dice, un día llegará mi hora, un día llegará mi hora. Por eso es importante que tú y yo empecemos a asumir eso. Un día llegará mi hora. Necesito, como cuidador, asumir eso para poder empezar a caminar el camino del misterio de mi sufrimiento futuro, para poder ayudar al hombre que se estremece en su sufrimiento actual. Entró, yo quiero agarrar una pistola y matarme. 1 año y medio después, dice antes de morir, estoy listo para morir. Entonces, en la cruz, cada uno de nosotros debe plantearse las interrogantes sobre el sentido del sufrimiento. Leer y releer esta presentación. Leer y releer el sentido cristiano del sufrimiento humano que Juan Pablo II escribe después de haber sufrido los atentados del 82, si no me equivoco, allá el 13 de mayo. ¿Sí? Porque jamás llegaremos verdaderamente a entender y a comprender esto. Pero entre más nos abramos a este misterio de manera personal, y si nuestros pequeños sufrimientos los vamos iluminando con la ciencia positiva y con la razón, perdón, y con la fe revelada, vamos a ir entendiendo y comprendiendo todo esto. Participar de los sufrimientos de Cristo. Si no tenemos un encuentro personal, si no tenemos una experiencia viva de, como la samaritana, que en ese diálogo, poco a poco, ese hombre le va manifestando quién es, porque es real. Encontrarnos con Cristo es real, conocerlo es real. Participar en sus sufrimientos es palabra mayor. Te amo tanto que di la vida por ti. Te amo tanto que te acompaño de manera empática en tu sufrimiento. Te amo tanto que soy capaz, por amor, de soportar tus necedades, tus quejas, tus llantos, tus gritos, tus críticas, tus ataques. Yo por eso siempre les digo, sí, despotrique contra Jesús, dígale sus verdades, no se enoja. En la cruz entendemos y comprendemos, pero necesitamos una experiencia personal.
Entonces, se darán cuenta que cuando alcanzamos esta experiencia, todo sufrimiento humano se ha encontrado y se encuentra en una nueva situación. Estoy listo para morir. Esa mujer a la que confesé y muere 3 horas después de que les comparto esa queja de me duele el alma, estaba listo para morir. El domingo pasado fui a ungir a una abuelita también de una familia, ahí estaba la familia, consciente ella, la unjo, la confieso y le digo, no tenga miedo. Como médico, pues, gracias a Dios, reconozco y conozco, pues, cuando una paciente va a partir, obviamente Dios es el que tiene la última palabra, pero murió el miércoles. Entonces, le digo, no tenga miedo, está a punto de ver a Jesús, no tenga miedo, su misión ha terminado, siéntase feliz, no deja abandonados a sus hijos, a sus nietos. Abre los ojos, sonríe y le sonríe a la familia. Cuando encontramos sentido a lo que vivimos, hay alegría, hay gozo, hay esperanza y nos podemos burlar como San Pablo de la muerte. Porque el enemigo que ha causado durante toda la historia de la humanidad y que es un aguijón y que nos hace sufrir durante toda nuestra vida es la muerte. Pero con la resurrección de Cristo la muerte ya no existe, pero no es una promesa post-mortem, es una promesa de vida. Y esa solamente la experimenta y la entiende el que se abre. El que se aliena, se fanatiza. El que verdaderamente la experimenta, la vive. San Felipe de Jesús, primer santo mexicano, fue mártir. Muere atravesado por múltiples lanzas. Muere feliz y contento. O estaba bien loco y trastornado y esquizofrénico, o experimentó lo que a través de esta charla deseo que experimentes. Antes de que mueras y antes de que muera cualquier persona, que experimente esta vida, para que todos en el momento de entregar nuestro último aliento, digamos como Jesús, todo está cumplido, todo está consumido, consumado, perdón. En la cruz de Cristo, todo sufrimiento humano ha quedado redimido. El inocente entregado por los culpables. ¿Por qué te sigues quejando? Este hombre que está a nuestro lado es santo, todo lo hizo bien y está compartiendo nuestro sufrimiento. Tú y yo estamos aquí porque nos merecemos esto. Entiéndase, lo repito y lo subrayo. Dios no es el que castiga, no es el que envía el sufrimiento al mundo. Él vino a acompañarnos a vivir. Padre, ¿por qué no elimina el sufrimiento si tiene el poder? O no puede o no quiere. Dios no destruye, porque sería muy fácil pensar, pues destruye al ángel que se te salió del huacal. Dios, no, mata. Dios, no, destruye. Todo hombre en su sufrimiento puede hacerse partícipe, pero le tenemos miedo. No queremos sufrir. Por eso los apóstoles quisieron disuadir a Jesús de la cruz. Esto no te puede suceder a ti, maestro. Y le dice Jesús a Pedro, porque la traducción correcta es esta: ponte detrás de mí. Un tiempo.
Entonces, cuando entendemos y asumimos esto, estamos felices y contentos. Vamos a dejar el resto del tiempo para que compartan. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Y nuevamente les pido disculpas. Hace mucho que no me pasaba, pero ya me pasó 2 veces ahorita con estos accesos. Muy bien. Pues muy, muy, o sea, pues llena a mí en lo que mucho, pero sí me gustaría que nos hicieran el favor de externar, ya sea por escrito o levantando la mano, para que nos digan cómo quieren participar. Así que ánimo, que no les dé pena. Yo sé que en el fondo traen un gusanito por decir algo. Yo levanté mi mano. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Adelante, Ok, con todo bueno. gusto. Pues buenas tardes. Muy interesante todo el concepto. De hecho, ahorita lo estoy asociando mucho a la experiencia que tengo ahorita. Ahorita tengo un grupo de enfermeras especialistas en oncología, con el tema de desarrollo humano, y hoy precisamente inicié con ellos tanatología. Entonces, siento que esto va a sumar mucho a estos conceptos. Incluso hablábamos mucho de esto de la parte de los miedos. En áreas oncológicas, pues el mayor miedo, no solamente del paciente, sino también de los familiares, pues el miedo a morir, a que esté sufriendo, si simplemente con el diagnóstico ya hay un miedo a que su familiar va a sufrir, de acuerdo a las experiencias previas que hayan tenido sobre ese diagnóstico que se les dio. Entonces, lo considero bastante útil, y esta parte de todo el conocimiento que se tiene dentro del área de la salud, para, no sé, aplicar mejor el medicamento, para elegir el mejor diagnóstico. Bueno, tenemos que asociarlo mucho a esta parte emocional espiritual, ¿sí? No solamente quedarnos. Me gustó mucho lo que comentaba usted, que en la experiencia como médico, manejaba el acompañamiento, ¿sí? También he tenido la oportunidad de trabajar tanatología con residentes de medicina de familia, y muchos de sus temores es cómo le digo algo que yo sé que el resultado pues va a ser fatal. O sea, hay un miedo en el profesional de la salud que no se les prepara para ello. O sea, no se les prepara para esta parte emocional, entrar en un proceso empático sin cargar tampoco todo el dolor, sino en esa parte empática, y hay mucho desgaste en ese sentido, sobre todo en áreas muy críticas de nuestras áreas de la salud. Gracias por el tema. Muchas gracias. Gracias, licenciada Amalia. Sí. Damaris, tú dices algo por escrito, ¿puedes repetirlo verbalmente? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Damaris. Permítame tantito. Bueno, ahorita en lo que comentaba, el saber que el concepto que usted manejaba, que dice el paciente debe de entender, de tomar conciencia de su sufrimiento, que al momento de que él tiene esa conciencia, sabe que va a padecer y va a llevar como que un camino de entendimiento de cómo
de cómo es su enfermedad o su seguimiento y su proceso, y no nada más él, sino que el mismo cuidador entienda o comprenda el porqué el sufrimiento de su paciente o pues sí, de su familiar. No, o sea, me hizo así como que me sorprendió ese concepto, pero ya concientizándolo o yo interpretándolo, es cierto, porque cuando una persona se encuentra en cama o tiene ciertas limitaciones, en algún momento dado, siendo jóvenes o ya llegando a una edad, vamos a padecer por un sufrimiento de algún tipo de enfermedad y tenemos que entender que es un proceso y que hay que prepararnos para eso, que muchas de las veces nos negamos a eso. Y como cuidadores, no queremos con nuestros pacientes, perder a nuestro cuidador, ni tampoco sabemos totalmente el sufrimiento que ellos padecen, tanto que a veces los sometemos pues, ¿cómo se llama? Terapias o cosas o manejo médico que ya no es necesario, que es el encarnecimiento terapéutico, porque no queremos perder a la persona amada o a ese ser que está ahí, y lo hacemos tanto por nosotros, no tanto por el paciente. Entonces, si pensáramos hacia cómo se siente el paciente, pues a lo mejor le facilitáramos o respetáramos también lo que ellos quieren. Eso era lo que quise aportar. Gracias. Mira, te voy a poner un ejemplo a ver si te queda un poquito más claro lo que quería decir o quiero decir con eso de asumir. La verdad nos hace libres, pero tenemos miedo a la verdad. Un psiquiatra amigo mío un día me compartió, quita que Jesús es Dios, toda la reflexión teológica. ¿Por qué está muerto? ¿Por qué lo crucificaron? En todo dijo la verdad, porque la verdad nos asusta. Paciente esquizofrénica, muy bien, bueno, controlada, dentro de lo que cabe. Muchos años con medicamento. Y varias veces, yo hace 2 años que la conocí y la he ido acompañando, y la semana pasada, apenas la semana pasada, me dijo lo siguiente, porque le dije, asume, acepta que eres paciente psiquiátrica. Tienes una enfermedad mental. Tiene años con psiquiatra, con antipsicóticos, antidepresivos. Ha ido de un lado a otro, queriendo queriendo llevar una vida, entre comillas, normal. Y me dice, padre, me acaba de caer un 20. Eres paciente psiquiátrica. Obviamente no se lo dije así, como se los estoy diciendo. Eres paciente psiquiátrica. ¿Pero por qué? Y le empiezo a hablar de la diabetes, la hipertensión, que esto. ¿Pero por qué a mí? Pero ya le cayó el 20. Eres paciente psiquiátrica. Tienes que meterte en control. Bendito Dios, la enfermedad psiquiátrica que tienes es ahorita en el siglo XXI, no es como era en 1970. Y lo entendió. Esa es la luz. ¿Tienes cáncer? Les voy a compartir algo muy personal. ¿Sí? Octubre del año pasado, mi papá con adenocarcinoma de próstata. Antígeno 450, bajó a 40, en 4 y ahorita en 1. Cuando le dice el urólogo, responde, pues así es la vida, ¿no? Ya está. Eso es asumir. Asumo mi cruz. Nadie me quita la vida, yo la doy. Pero ese proceso, ¿sí? Como dice la licenciada Amalia, pues cuesta. Cuesta toda una vida. Nadie quiere morirse. Estoy acompañando a 2 jóvenes, ¿sí? HIV y linfoma. Los 2 se van a morir. Y estoy acompañándolos. Poco a poco. O sea, te vas a morir. No así les estoy diciendo, te vas a morir. Tengo miedo a morir. Sí, sí, todos tenemos. El día que cumplas 90 años vas a querer vivir 100 y cuando cumplas 100 vas a querer vivir 110 y nadie se quiere morir. Te vas a morir. Entonces hay que prepararnos. Obviamente, pues no se los digo así, ¿verdad? Pero espero que te haya aclarado un poquito eso de asumir. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Un gusto.
Irma, ¿quieres comentar algo? Irma, Sí. Judith, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Disculpe, no puedo activar la cámara, así que mi compu está un poquito ya No te descontinuada. apures. ¿Cómo me Ok, cuesta de veras dar una sí. plática así? Pero Sí, la no, no te verdad sí, apures, me desespero tranquila. un poco, así que una disculpa. Me gustó No, pero está tu muchísimo el... foto. Sí, gracias. Me gustó muchísimo el punto cuando comentó que hay que hacer el acompañamiento con base al amor, vaya, a este concepto de entrega, porque brindárselo o orientárselo al personal médico es algo bastante bonito. Me gustó cuando dijo que hay que acompañar, es que yo soy psicóloga, yo trabajo en el hospital. Excelente. De hecho, trabajo en un hospital de pediatría, entonces mi puesto consiste también en dar el acompañamiento psicológico al papi que tiene cuidado paliativo o en este caso algún, pero no el paliativo a muerte, sino también el paliativo con una enfermedad con la que va a padecer un tiempo. Entonces, también me toca esta parte de seguimiento y demás. Entonces, me gustó muchísimo porque lo que sí he observado y que ahorita como también me confirma es el seguir impulsando a que el médico acompañe al sufrimiento del paciente desde la primera noticia. O sea, desde el, hola, ¿cómo está? Cuando dijo de que no solo él, mira, te vamos a hacer esto y ya, ahí lo dejan. No, sino también el, como ves, si entendiste, no entendiste, y lo que mencionó de, sientes eso, perfecto, escúpelo, o sea, dilo, suéltalo, o sea, esa parte de dudas y demás me gustó muchísimo, así que muchísimas gracias por todo lo que nos acaba de enseñar. Un gusto. Agregando algo a lo que dices, Ujú. recuerden que los pensamientos y los sentimientos no son ni malos ni No, buenos. exacto. Por favor, hay que entender eso. Sí, Ok. La moralidad, el juicio moral, es en base a la acción. Es que a veces hay pacientes que dicen, es que me siento mal porque siento miedo. No, no, no. Hay que trabajar en base a lo que sientes y lo que pienses. Y ahí es donde viene el idealismo. Es que no debo sentir esto. Es que mi religión dice que no debo tener miedo. Es que mi religión dice que... No, 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 no. A ver. Por eso le digo a los familiares de difuntos, a ver, a ver, a ver. Decimos muchas cosas con buena intención. Ya no llores porque no lo dejas de cansar. Acepta la voluntad de Dios. Ah, en la yunta de güeyes de mi compadre. Dios quería un angelito. ¿Y por qué no te llevó a ti? Hay que reconocer lo humano para poder ser iluminado con lo divino. Por más sucio, pecaminoso, negativo, que nos parezca un pensamiento negativo, un sentimiento, nunca nunca hacerle experimentar al enfermo que está mal, porque no está mal. Hay que iluminar eso. Y efectivamente, falta mucha enseñanza en el área médica para ser verdaderamente un acompañador del otro. Muchas gracias por tu aporte, Irma. gracias a usted. Adriana, adelante, con todo gusto. Hola. ¿Cuál Hola. es su punto cuando el paciente está con miedo, pero con miedo a seguir viviendo? Cuando el paciente dice, ya no. Y la medicina dice que todavía puedes aguantar, que todavía puedes seguir. Me refiero a la eutanasia. ¿Cuál es su posición? Miren, Lupita, doña Lupita, vivió 103 años. Ella fue suegra de una tía mía. De hecho, cuando cumplió los 100, el Estado de Nuevo León le dio un reconocimiento por sus 100 años de vida. Bueno, entonces, ella, cuando cumple 100, le dice a mi tía, ya llévenme a enterrar. Oiga, Lupita está viva, pues, ¿cómo la vamos a llevar a enterrar? No, ya llévenme a enterrar, estoy muy cansada. Ya llévenme a enterrar. Postrada,
una pasita, diríamos. Bueno. Una vez les prediqué en una homilía en una funeraria. Qué curioso, a veces renegamos porque el ser querido se nos muere de repente y a veces imploramos a Dios que ya se lo lleve. A decir Dios, oye, pues Chihuahua, unos se enojan porque me los traigo, entiéndase que no así es Dios, ¿verdad? Unos se enojan porque me los traigo de repente y otros, oye, pues ya llévatelo, ya tiene mucho. Bueno, es normal sentir miedo a la muerte y es normal y humano querer en un momento dado que ya termine el sufrimiento. Y Jesús, cuando expresa el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Expresa eso. Ya basta de sufrimiento. Ya basta de dolor. Ya no puedo más. La vida sana cansa. La vida fatiga. La vida en ocasiones es un tedio. Sufriendo, ese tedio se incrementa. Si yo no tengo sentido de vida, no tendré sentido de sufrimiento y dolor. ¿Qué hacer? Acompañar. Y aquí es donde se requiere la herramienta de la ciencia positiva y de la tanatología y de todo lo que ha descubierto el hombre a través de la psique humana. ¿Cuáles son los orígenes y las causas? Porque nadie se quiere morir, pero ahora resulta que tú te quieres morir. Hace 20 años no te querías morir, pero ahorita te quieres morir. No te querías morir hace un año cuando había oportunidad, ahorita sigue habiendo oportunidad, pero ahora quieres aventar la toalla. Les voy a compartir una experiencia de este caso. Mesotelioma. Paciente con un mesotelioma, 3 años de tratamiento, todavía hay oportunidad de vida, pero cada vez que entraba al tratamiento, ella duraba 2 semanas postrada, con sensación de muerte. Pero pasaba el tratamiento y regresaba a su vida normal, experimentándose feliz y plena dentro de su sufrimiento. Cuando me mandan a hablar a mí para que la unja, la confiese y la acompañe, hablo con ella y me dice eso: padre, ya estoy cansada. Lo que pasa es que después de la quimio termino totalmente abatida. Y le explico: si ya sabes que vas a pasar por 2 semanas de sufrimiento, el problema es que no lo has asumido. Tienes miedo a esas 2 semanas, pero no ves más allá. Necesitas asumir: voy a entrar a quimioterapia, voy a estar 2 semanas batallando. Asúmelo y listo. Ese día, los mismos hijos me dijeron: padre, qué bárbaro. Se emocionó y va a entrar a la siguiente quimio. 3 días después hace una hipoglicemia tan severa que se murió. Padre, pero esos 3 días, qué bárbaro. ¿Por qué entró a una hipoglicemia? Vean la reacción. Necesitamos asumir: a ver, hay oportunidad de vida. ¿Por qué quieres? Porque no hemos asumido la totalidad del sufrimiento. ¿Por qué el boxeador avienta la toalla? No estamos llamados a la muerte. Nos cansa el sufrimiento. Pero cuando encontramos razón y sentido, venga, hay oportunidad, adelante. Ya no hay oportunidad, como alguien ahorita comentó. No, yo muchas veces les dije: llévatelo a tu casa. Ya no hay nada que hacer, tóquenlo, acompáñenlo. Pero habiendo oportunidad de vida, hay que transmitir el sentido y la razón médicamente, porque hay oportunidad, y porque desde la fe es una experiencia humana la desesperanza, pero no estamos llamados a la desesperanza. No sé si te ayude esto. Jesús grita cuando el soldado romano que escucha ese grito dice: un grito de victoria, de amor, de triunfo. Con ese grito dijo: en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Porque normalmente cuando
sufrimos, rezongamos, nos quejamos, nos abatimos. Por eso Pilato estaba sorprendido de que Jesús no respondiera a las acusaciones. Entonces, es humano. Nunca queramos disuadir a un desesperanzado con citas bíblicas a que tenga esperanza. Acompañemos su dolor, como este paciente con adenocarcinoma, abdomino perineal, colostomía. Se le metió la colostomía, tuvimos que reoperarlo, quimioterapia, radioterapia, y al final muere feliz y contento. Es normal. La eutanasia es una experiencia humana por la que todos pasaremos. Ya no quiero seguir. Acaba de suicidarse el amigo de una amiga mía de la infancia. La depresión lleva a eso. Hay un sufrimiento tan grande que el que sufre sigue buscando la vida y cree que morir es, y precisamente, es el fin de mis sufrimientos. Pero hay que saber acompañar eso. La iglesia, cuerpo místico de Cristo, sabemos que la vida no nos la dimos y no somos nosotros ni el médico. Por eso yo, con ciencia y como acompañaba a los enfermos, les decía, vete a tu casa, ahí muere con los tuyos. No es eutanasia, es simplemente aceptar, como decía San Francisco, hermana muerte, pasa. Hermana muerte, pasa. Hay que respetar a cada persona. Este hombre se quería suicidar. Y si ha estado en posibilidad, si Dios no me ha enviado ahí, probablemente compre una pistola y se mata. Pero 1 año y medio requirió que él muriera en paz. No sé si respondo, Adriana, a tu pregunta. Sí, sí, sí. Es una línea difícil de entender cuando es el paciente, ¿verdad? Exactamente. El que se quiere ir. Bueno, muchas Y gracias. un día te lo comparto. Tú asume tu muerte. Un día llegará tu hora. Un Así día es. probablemente llegarás a sufrir tanto que querrás partir antes. ¿Cómo voy a responder yo? Acuérdate, yo, Roberto Vantroy Ramírez Garza, ¿cómo voy a responder? 3 veces lo dice Jesús. Qué hermoso que cada uno de nosotros se cuestione. Porque, como decía Salvador Díaz Mirón, nacemos para vivir, morimos casi al nacer. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Vivamos hasta morir. Pero el problema es cómo vamos a morir. ¿Estamos listos? Y como dijo el filósofo, nadie que no asuma plenamente su muerte vivirá intensamente su vida. Y el que no viva intensamente su vida no podrá morir correctamente. Y eso conlleva el deseo que todos, sin excepción, unos más y unos menos, tendremos como Jesús. Ya basta de sufrimiento, ya fue mucho. Pero solamente el amor experiencial de Dios es el que nos hace capaces de cantar himnos y alabanzas, como Felipe de Jesús lo hiciera con todos sus compañeros mártires en aquellas tierras del Japón. Excelente. Muchísimas gracias. A ti, Adriana. Pues alguien más, y si no, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Padre Roberto y doctor, colega, muchísimas gracias por esta exposición. Realmente, digo, ya estoy muy curtido en esto y la verdad me dejaste cimbrado, ¿verdad? O sea, con experiencias muy similares a las que tú has tenido, pero el abordaje que das es algo muy pleno, muy interesante. Muchísimas gracias. No sé si alguien más puede expresar algo más y si no, pues daríamos por terminada la sesión. Con todo gusto pueden pedirle
al doc mi teléfono, mi correo, cuando se les ofrezca, con todo gusto, platicar. El mundo, el vasto mundo del sufrimiento, jamás lo entenderemos. No lo quieras entender, no queramos transmitirlo, acompañémoslo desde la experiencia personal del consuelo recibido de lo alto a nuestro querido hermano que sufre, que tiene miedo. Y eso es muy complicado. Porque de mí te acordarás cuando llegue el momento de tu sufrimiento. Las palabras no llegan al alma. Las palabras, los libros, la teoría no llegan a consolarme. Y por eso ahí es donde necesito al yo estoy contigo. Porque aunque esté rodeado el paciente de esposa, de esposo, de hijos, de sacerdotes, de seres queridos, al final de cuentas, en un sentido vamos solos caminando por la vida. Pero Él está con nosotros. Y esa es una experiencia de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya disculpen por la tos de canija, disfunción laringea, pero pues ya estoy en tratamiento con foniatría y me dijo la doctora Marta Dávalos, así te vas a morir. Pues bueno, está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Gusto en verlos en pantalla. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, padre. Que pase buenas noches. Igualmente, que Dios me los bendiga.